está acompañando Javier Suárez, quien es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, organización que ha estado siendo partícipe de este proceso de elaboración de la reforma. Y antes de pasar con Javier, vamos a ver este pequeño video del presidente Luis Abinader el 26 de agosto en la semanal. ¿Por qué una reforma? Lo conocemos todos, pero es bueno repetirlo. La necesidad de actualizar el Código de Trabajo a la realidad del mundo laboral actual. Esta necesidad se aceleró exponencialmente con la pandemia. Y tercero, mejorar los mecanismos de relacionamiento entre trabajadores y empleadores. Para el gobierno esta necesidad era impostergable, por lo que nos pusimos en acción. Y convocamos los diálogos para las reformas. En el 2021, el 18 de mayo, el Pacto Social. 2021, el 18 de agosto, se llama el diálogo para las reformas. Y en el 2022, el 2 de febrero, se inició la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Entre febrero del 2020 y 2022 se puso a la disposición de la población un correo electrónico a través del cual la ciudadanía planteó sus expectativas sobre la reforma laboral y aportaron ideas sobre la misma. Estas sirvieron también de base a las discusiones, o sea que no solamente fue entre las comisiones, sino que se hizo una apertura mayor. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, asumió esta reforma como una prioridad. Bueno, ahí vimos al presidente Luis Abinader en la semanal. A seguidas, vamos a ver este pequeño corte del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. El presidente acaba de señalar lo que constituye el puesta en conocimiento a toda la ciudadanía de los niveles de consensos. Ha sido el trabajo de 2 años y medio con reuniones constantes tripartitas. La construcción de estas soluciones vienen a atender una cantidad de problemas históricos y todos somos parte de estas construcciones. Además, quisiera señalar que cuando el gobierno del presidente Abinader asumió el reto de abordar este elemento con la responsabilidad y con la valentía del lugar, también hay que recordar que este elemento siempre fue, durante muchos años, algo que se había ido quedando en conversaciones. Bueno, luego de ver esa ponencia brevemente, esos minutos, dicen en estas explicaciones que fue a diálogo casi 2 años. Sin embargo, ahora vemos luego que se deposita que la reforma, un titular de un periódico dice, gobierno presenta reforma laboral con patronos en contra. Entonces, Javier, dinos, ¿se consensuó o no se consensuaron los puntos que están depositados en la reforma? Bueno, primero que nada, quisiera agradecer la invitación a este programa. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes para llevar este tipo de informaciones y esclarecer, porque en esta semana ha habido muchas dudas. Pero respondiendo su pregunta, querida Julia, sí, todo lo que está, el proyecto de ley que se depositó esta pasada semana, pues evidentemente es el resultado de 2 años y medio de trabajo, más de 100 y pico de reuniones llevadas a cabo tripartitamente, eso quiere decir entre gobierno, empleadores y trabajadores. Y este proyecto de ley es fruto de solo los consensos arribados en esas discusiones. Eso es importante que se sepa, que solo los consensos arribados en las discusiones que se llevaron en el Consejo Consultivo de Trabajo, que es el órgano, si ustedes se recuerdan, muchas de las reformas que estuvimos viendo que el presidente habló, se llevaron por el CES, por el Consejo Económico y Social. La única reforma que se llevó fuera del CES fue la reforma del Código de Trabajo. ¿Y por qué? Porque la reforma del Código de Trabajo en el Ministerio de Trabajo tiene un órgano especializado, que es el Consejo Consultivo de Trabajo, donde se consultan este tipo de cosas. Y evidentemente ahí se consultó y se formó incluso una mesa técnica jurídica donde participaron abogados representando a cada uno de los sectores. Por el sector trabajador, te puedo hablar del profesor Rafael Alburquerque, para que veas el nivel de los abogados que tuvimos allí representando cada uno de los sectores. Ex vicepresidente y ex ministro de Trabajo. Correcto, durante muchos años. Entonces, eso fue lo único que se depositó en el Congreso. Todos y cada uno de los consensos que se arribaron en esas mesas de discusiones.
no hay nada que no haya sido consensuado. Entonces, evidentemente, ese proyecto es fruto de un consenso, por lo cual uno podría decir que parece extraño que todo esto consensuado no se diga que está en contra de que sea depositado. O sea, básicamente, para aterrizarlo un poquito, básicamente lo que se consensuó no es necesariamente lo que se presentó. ¿Cómo? No, sí, lo que se consensuó es lo que se presentó. O sea, que dentro de, y aquí viene mi pregunta entonces, dentro de lo que se consensuó se habló de aumentar un día de vacaciones y aumentar 2 días de licencia de paternidad Sí, y de no tocar la cesantía. correcto. Esas fueron las tres, vamos a decir. Bueno, no, hay muchísimas cosas Ajá. más, pero ya son más profundas técnicamente hablando en cuanto al proceso, porque hay un juez conciliador, que eso va a venir a traer rebajar la sobrejudicialización de los casos que hay. Y hay un sinnúmero de cosas más que ayudan, vamos a decir, al día a día entre empleadores y trabajadores, para que las relaciones partan desde el punto de buena fe contractual que debe de haber. No solamente Pero, fue esas cosas. Una pregunta, ¿esta reforma laboral fortalecerá los derechos de los trabajadores en sí? Sí, lo va a fortalecer. ¿En qué aspectos? Bueno, por ejemplo, hay cuestiones básicas que se pusieron en varios artículos donde el empleador debe de respetar la dignidad del trabajador. Y eso en los derechos, en los principios fundamentales del Código de Trabajo también fue plasmado, que se debe guardar respeto a la dignidad del trabajador. O sea, sí, esos términos fueron Ahí vistos. mismo, señor Javier, quisiéramos sí aprovechar para que nos aclare, porque entendemos que se ha malinterpretado algo que anda circulando en los medios y en diversos periódicos sobre la posibilidad que tiene el empleador de despedir a los colaboradores cuando estos falten por alguna condición de ya sea una licencia o algo así. Creo que se ha malinterpretado. Sí, se malinterpretó bastante porque yo sé incluso hasta el medio de comunicación del cual usted está hablando, y ese medio de comunicación lo que hizo fue publicar como si fuera parte de la terminación de los contratos de trabajo, lo que en realidad es la suspensión de los contratos de trabajo. Si usted se fija en las causas que ese medio de comunicación puso, esas causas no son para suspenderse. Por ejemplo, había la enfermedad del trabajador. Y sin argumentos. Eso es para una licencia, Claro. no es para terminar el contrato de trabajo. Entonces, sí, hubo una mal desinformación alrededor de esa noticia que hubo y causó mucho revuelo esta semana en la sociedad. Bien, mi pregunta va entonces, ¿en qué beneficia esta reforma laboral, a los empleadores? Bueno, realmente beneficia, no mucho, hay que decir la verdad. Beneficia en el aspecto procesal. Los juicios y la forma de desentenderse, de pagar al trabajador ciertos derechos van a ser más ágiles, más rápidas. Pero fíjate, como el compañero aquí decía, un día más de vacaciones y 2 días más de licencia de paternidad por el ¿No empleador. pudieran mejorar esa parte de la paternidad? Lo que pasa es que ese fue el consenso al que se llegó entre todos los sectores. Entonces, ese es el consenso que está depositado. Pero, por ejemplo, el empleador que desahucia a un trabajador, que son cuestiones muy técnicas, pero tiene que pagarle la cesantía, el preaviso. Habían formas que tú tenías que hacer una oferta real de pago. Ya eso se puede depositar en la cuenta nómina del trabajador y comunicarle se le depositó su dinero. Con lo cual, un sinnúmero de cuestiones jurídicas, técnico-jurídicas, se dejan atrás. Por ejemplo, las ejecuciones. Como abogado yo he sabido de historia de alguaciles llegando a aeropuertos a llevarse aviones con soga. Uno dirá que es difícil, pero ha sido así porque han habido muchos embargos dentro de una esfera que no ha sido muy legal. Eso también se trató de aplacar para que las ejecuciones sean a 8 días, no a 3 días como son ahora. Que eso también va a ayudar a que se mantenga, vamos a decir, la estructura de la empresa, porque tampoco nos vamos a poder llegar y llevarnos todo, sino que se hace un proceso para venta en pública subasta y luego se lleva de la empresa. Ahora mismo la actualidad es que llegan a una empresa y se lo quieren llevar todo. Y ahora que menciona, por ejemplo, el punto de la cesantía, que durante estos días los medios de comunicación se han hecho eco,
y ese punto no está todavía dentro de este Y ahí me emite depósito. un aporte, Luis, antes que tú Sí. concluyas tu idea. No está de acuerdo tampoco Copardón, ha hecho planteamiento, también lo ha hecho el CONEP y demás sectores empresariales donde dice que la cesantía tiene que tener un tope. Exactamente, tiene que tener un tope. Entonces nos gustaría que nos aclare un poco a la sociedad mayormente, que dice que está dentro, que está fuera, que fueron uno de los puntos que se tocaron, que no está. ¿Y para cuándo? Porque hace tiempo que venimos trabajando esos detalles. Sí, lo que pasa es que, mire, voy a partir de eso último que usted dice. Hace mucho tiempo que Sí, venimos claro trabajando que esa. sí. Fíjese algo, yo trabajé en esa reforma, pero mi padre, que es un señor de más de 80 años que está en mejor salud que yo, también trabajó en esa reforma. El doctor Alburquerque ha trabajado en 3 procesos. Mi padre trabajó en el de INTEC, pero antes de eso trabajó en el Código del 92 y venimos hablando de eso todo el tiempo. Tenemos un consenso. Ese consenso debe de ser depositado en el Congreso. Porque ¿por qué esperar a depositar ese consenso hasta que se tenga consenso en otros temas? Los cuales pueden venir una discusión posterior. Pero tenemos un consenso para mejorar muchísimas cosas, tanto para empleadores como para trabajadores. ¿Por qué postergar el depósito? Yo entiendo que evidentemente había que hacer ese depósito con esos consensos que hasta este momento tenemos, porque como usted misma dijo, tenemos mucho tiempo en esto. La cesantía es como la causal del Código Sí, Penal. Si la dejan sí. ahí, nunca tendremos actualización. Correcto. Si la dejan en la Exactamente. Y mesa. también ahí mismo resaltando, como dijo el presidente, que fue un consenso tripartito y Correcto. que hace ya más de 2 años que se hizo. No, el consenso duró 2 años, Para un año y pico en depositarse. construirse. Luego vinieron otras discusiones, pero sí, el consenso que está depositado duró 2 años y medio o más, incluso pudiéramos decir, con reuniones bipartitas incluso también y tripartitas, la gran mayoría de ellas, buscando ese consenso. Y en ese mismo orden, hablando un poquito de lo que es el trabajo doméstico que ha sido utilizado, señores, yo he escuchado gente y me preocupa y por eso hago tanta crítica al que usa un micrófono. He escuchado comunicadores o denominados politólogos empíricos o analistas políticos empíricos criticar que si la cesantía no se le otorga el trabajo doméstico por los clavos de Jesucristo, hay que pasar páginas a la izquierda antes de opinar. Por favor, usted como experto aclare qué es lo que se ha hecho con el trabajo doméstico y por qué la cesantía no se puede otorgar el trabajo doméstico. Bueno, es muy buena esa pregunta y es muy buena aclararlo aquí. Miren, el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, es un trabajo que no genera beneficios para el empleador al que se le presta. ¿Entiende? En realidad el trabajo del hogar es un gasto para el empleador que lo tiene en su casa. ¿Por qué es un gasto? Porque usted como una familia necesita, para que la madre, para que el padre salgan a laborar, necesita evidentemente un apoyo en la casa con los hijos. Entonces ese apoyo en la casa con los hijos es un gasto. Y recordemos que el hogar no genera nada. El hogar siempre está en menos, siempre es resta, nunca es suma. Suma felicidad a la familia, sí, pero no genera nada de ingresos. Okay. Entonces, realmente no se le puede poner la cesantía porque no es un lugar, una empresa donde se está produciendo dinero. ¿Qué se hizo a favor del trabajo doméstico? Bueno, se reguló realmente para las trabajadores del hogar que duermen en la casa de familia, se reguló el horario de trabajo. Antes tenían una jornada que entre jornada y jornada tenían que tener un descanso de 9 horas, con lo cual cuando tú restas, pues tenían jornadas de 15 horas. Ahora, ese trabajador del hogar que duerme en la casa de familia, pues va a tener una jornada máxima de 10 horas. Entonces, evidentemente es una mejora sustancial a la jornada de trabajo que cambia diametralmente. Sí van a tener un pequeño preaviso de 5 días para la terminación del contrato de trabajo. Eso también es bueno esclarecerlo. Usted tiene que preavisarle porque realmente evidentemente, aún siendo la casa suya, pues usted debe de avisarle para que el trabajador doméstico tenga el tiempo de organizarse, de tirarse. Aún así, si usted quiere que ese día se vaya, pues evidentemente paga ese pequeño preaviso. ¿Y el seguro? Ahí yo soy socialista. No, perdón. No, lo del seguro. Digo que ahí soy socialista, perdón. En el sentido de que a mí no estoy muy a favor de esto, el trabajo doméstico con gente quedándose en la casa y eso. Pero Ahí no es mismo- parte de la discusión.
Bueno, pero Bueno, aprovechar ahí. Pero déjame aclarar lo del Exacto, seguro. la del parte del seguro. seguro. Eso es parte de la seguridad social. Ok, Eso es que hay parte que de la seguridad inscribirlo. social y la regulación de la seguridad social, tengo entendido, o sea, la modificación a la ley de seguridad social, tengo entendido que ya va a empezar a correr. Pero entonces, si se inscribe, eso sería otro gasto más para el hogar. Sí, claro, pero recordemos que la Constitución habla de que todo el mundo tiene derecho a la seguridad social y los únicos trabajadores de este país que no tienen acceso a la seguridad social son los trabajadores del hogar. Ok. Y, Bueno, ahí bueno. mismo, Javier, aprovechar. Ustedes hablaron en la propuesta de la regulación del teletrabajo. Ujú. ¿Qué conlleva esta regulación? Bueno, cuando se llegó el nuevo gobierno, evidentemente estábamos en medio de la pandemia, pues había una necesidad urgente pues de regular el teletrabajo y así se hizo con una resolución en el 2023. Luego esa resolución se tomó, se llevó a esa comisión técnica jurídica donde están representados gobiernos, trabajadores y empleadores y ahí se discutió qué poner de esa resolución del teletrabajo dictada en el 2020 en el Código de Trabajo y se tomó ciertos artículos, se consensuaron y así mismo fueron puestos en la propuesta de Código de Trabajo. O sea que también esa resolución y esa parte del teletrabajo fue consensuada y llevado al proyecto y así mismo depositado en el Congreso Nacional. Según todo lo que tú dices, que fue consensuado, menos el tema de la cesantía a nivel general, ¿tú crees que lo que está haciendo el sector privado es haciendo presión con este tema para el asunto de la reforma fiscal? No es mi campo, eso se lo dejo a Alberto Fiallo ahora, pero no sé si esa será su estrategia, la forma de defender sus intereses, que es legítimo, pero realmente lo que sí me sorprende es que digan que no se debe depositar cuando es un consenso que le beneficia tanto a ellos como a los trabajadores. O sea, como decía la compañera aquí, tenemos mucho tiempo en esto. ¿Por qué aletargar más una reforma de un código de trabajo que tiene 32 años? 32 Tú años. sabes Y que el trabajo, hay una problemática. En la reforma, en la modernización fiscal se establece la necesidad de la carga impositiva a las plataformas digitales y una serie de factores. Ahora bien, ustedes, en la reforma laboral está el aspecto del teletrabajo. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿el teletrabajo tendrá que formalizarse? Es decir, tendrá ese trabajador denominado freelance, que atento a freelance, no te paga impuestos y que está dentro de la cuota de los informales, estar inscritos en algún tipo de formalización, que algún cruce, como el cruce que te hace la Tesorería de Seguridad Social para tú identificar esos factores, o yo seguiré mandándote el trabajo, como se está dando muchas veces, a otros países y pagándote por una transferencia y evitándome esa carga. ¿Cómo lo han visualizado? Bueno, en ese aspecto hay dos formas de prestar el servicio del teletrabajo. Esa última que tú mencionas de trabajadores que están aquí, pagados por empresas que están fuera. Eso es más un poco ya una cuestión más fiscal que laboral. ¿Por qué? Porque ahí es una transferencia de dinero que llega al país por un salario que le pagan a un trabajador, pero no está formalizado, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Y la otra, la segunda, es de esos trabajadores que sí están en el país, contratados por empresas del país que pagan sus impuestos. Esa empresa tú puedes estar seguro que va a declarar que ese trabajador es trabajador de ella, le va a tener que pagar seguridad social y un sinnúmero de cosas porque eso lo establece la resolución y el consenso, la resolución ya vigente ahora mismo y el consenso que fue depositado en el Congreso Nacional. O sea, que esos trabajadores que sí laboran para empresas de fuera ya es una cuestión más fiscal que debe de verse en ese sentido. yo me voy al punto que usted tocó anteriormente, la seguridad social, y eso está dentro ya de la reforma laboral. En el caso de las pensiones de los trabajadores, ¿en qué se mejoraría? No, lo que pasa es que hay dos aspectos. La laboral es solamente la relación empleador, etcétera, etcétera. Pero ya el esquema de la seguridad social es otro. 8701. Es la ley 8701 y ya eso vendría posterior. No, no Ok. tiene que ver ahora mismo con la Con esa reforma parte. laboral. No. Ok. Es una ley que está pendiente y muy importante. Javier, se Sí. creó la comisión bicameral desde el Senado. ¿Cuáles serán los pasos a seguir para este proceso? ¿Cuál será la suerte que correrá la reforma
laboral para esta parte final? Bueno, yo diría que habría que hacer un llamado a la sociedad en su conjunto general para que asista al Congreso a plantear esas necesidades que tiene, no solo en la reforma laboral, sino en todas, porque lo que estamos haciendo es, vamos a decir, reformar una sociedad hacia el mejor camino posible y deben de escucharse todas las voces que haya en el país para que del Congreso Nacional salga lo que mejor nos convenga a todos, y que también sea fruto de un consenso. Eso es lo que debe de hacerse. Y a todas. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo.